¿Cómo les va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos esta tarde de miércoles aquí en la UNAM Responde, un programa de difusión en el que buscamos hacer eco de todas esas actividades y conocimiento que genera nuestra casa de estudios. Hoy en la entrevista platicaremos sobre una investigación colaborativa entre diferentes instancias en torno a las luciérnagas. Además, Dani Quino nos hablará sobre tecnología y discapacidad visual y también les tenemos información sobre la importancia y también los posibles riesgos de iniciar alguna actividad física. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Esta tarde nos dejaremos guiar por la luz que emiten al menos un centenar de luciérnagas que habitan diferentes zonas de nuestro país y que, recientemente fueron descritas y clasificadas por investigadores, profesores y estudiantes tanto del Instituto de Biología como de la FES Zaragoza. Y para darnos los detalles de este proyecto, saludamos esta tarde al doctor Santiago Zaragoza Caballero, que pertenece al Instituto de Biología de nuestra universidad. Doctor, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, qué bueno que está aquí con nosotros, doctor. Y antes de comenzar con la plática, saludamos también al doctor Giovanni Rodríguez Mirón, quien es académico de la FES Zaragoza. Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Pues un gusto que estén aquí con nosotros. Ustedes nos decían, 5 años trabajando, el doctor tiene más de 3 décadas en este proyecto de las luciérnagas y me gustaría comenzar por ahí. ¿Por qué siendo tan pequeñitas son tan fascinantes y ocupan un lugar tan importante dentro de la diversidad de nuestro país, doctor? Creo que la importancia puede ser para todos los organismos que forman parte de la fauna de México. Entonces, nuestro proyecto se inició realmente mucho antes de la descripción de las últimas luciérnagas. Esto es, me invitaron como una cosa obligatoria, mi director de tesis doctoral, a que me hiciera cargo del estudio de las luciérnagas en México. ¿El por qué? Ahí me señalaba con gente de mayor experiencia que en México no había una sola persona, ni en América, que estudiara las luciérnagas del continente. Solamente en ese entonces había otra persona en Estados Unidos activa, pero esta persona, el doctor George Lloyd, trabajaba en el comportamiento de las luciérnagas. De tal suerte que la recomendación que me hizo el doctor Widmer fue que me encargara del estudio morfológico de las luciérnagas. Entonces, de ahí deriva toda esta situación en principio. Ese es su comienzo. Antes de seguir, me gustaría que nos dijera qué es lo que define, qué es lo que caracteriza a estas especies, doctor. De manera visual y muy aparatosa, podríamos decir, es la emisión de luz. Y entonces, bajo esa situación, se han hecho muchos estudios sobre el concepto de bioluminiscencia y cómo es la mecánica para generar la luz en las luciérnagas. Entonces, este es todo un complejo que podríamos involucrar la presencia de oxígeno y otros elementos químicos que al conjuntarse van a liberar finalmente las luciérnagas. Algunos me preguntaron eso mismo, y entonces les decía yo que era la liberación o la modificación de radicales de ATP y ADP. Entonces, ese, movimiento o disminución de adenosina, creo, ya no me acuerdo, es la que en un momento dado va a permitir, bajo la conjunción de la luciferina y la luciferasa, la liberación de la luz fría. Claro, que es su principal característica. Para nosotros, es liberar energía. También bajo un proceso de oxirreducción, es liberar energía, pero en forma cinética o en forma calorífica, de muchas formas. Claro. Pero esa es la principal característica. Ahora, esa emisión de luminosidad no es privativa de las luciérnagas. Hay muchos otros organismos que también emiten luz. Inclusive peces, entonces abismales, están ahí no es específico de ellas. Pero, por ejemplo, hay luciérnagas
que no emiten luz, ¿verdad? De eso vamos a aprender, de la especie, de las diferentes especies. Pero antes, Giovanni, nos gustaría que nos hablaras de lo que han realizado durante los últimos años y tiene que ver con si este trabajo de reconocimiento, de descubrimiento, de saber qué tipo de luciérnagas hay en nuestro país, pero en particular qué ha sucedido en estos últimos años que tiene que ver con las luciérnagas de México. Hace aproximadamente 5 años iniciamos en conjunto y encabezado por el doctor Santiago Zaragoza, el proyecto Luciérnagas de México. Si bien el doctor tiene más de 30 años de experiencia trabajando con ellas, en ese entonces el doctor nos invita a involucrarnos, ¿no? En ese entonces otros compañeros y yo, siendo alumnos de él, comenzamos a trabajar las Luciérnagas de México. ¿Qué queríamos hacer? Dar un panorama de cómo es la biodiversidad de las luciérnagas en México. Si bien el doctor ya había empezado a trabajar, él tenía material que ya se sabía que eran nuevas especies, entonces, pero él cerca de 200 especies almacenadas, pero que parecía una tarea titánica, o sea, en el sentido que era un trabajo muy arduo, que el doctor, bueno, que consideraba que no podría concluirlo, ¿no? Entonces, en conjunto, actualmente en el proyecto trabajamos cerca de 9, 10 personas, en el que estamos instruidos. Entonces, lo que tratamos de hacer en este proyecto y tener una forma de cómo atacar esta gran diversidad de luciérnagas o tratar de describirlas fue dividir al país en 4 subregiones, ¿no? Uno de los primeros trabajos fue las luciérnagas del centro de México. En él se describen 37 especies aproximadamente. El segundo trabajo, que fue la segunda división del país, que fue las del norte y occidente de México, donde se describen 48 especies. Y el último trabajo en el que fue publicado es el del Golfo de México, o Golfo Caribe, donde incluye estados de Veracruz, Tamaulipas, Yucatán, Campeche, Tabasco, en el que se acaban de describir 16 especies. Entonces, durante la suma de estos trabajos en conjunto, lo que llevó es a descripción de cerca más de 100 especies, ¿no? Un poco se más habla de 101 especies de luciérnagas. ¿Esto qué habla o qué nos dice de la diversidad de especies que existe en nuestro país? Esto es en particular de estos últimos años, pero ¿cuántas especies hay y dónde quizás es donde se da la mayor cantidad de diversidad de nuestro país, doctor? Pues en el país, digamos, como mayor diversidad, hay 3 estados, que es Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Son los países tradicionalmente más ricos en fauna. Nos hace falta mucho trabajo de campo para poder también equiparar otros estados potencialmente muy diversos. Hay estados en que no han sido trabajados, uno de ellos, por ejemplo, es Zacatecas, que prácticamente no tenemos nada. Sin embargo, creo que ha aprendido un poquito nuestra labor porque se están ahora desarrollando de estudiantes de esos estados, están desarrollando listados o tratan de levantar inventarios biológicos, particularmente de las luciérnagas estatales de su estado. Entonces creo que ha aprendido bastante. Ahora, de mayor riqueza, insisto, es Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Y eso es lo que tenemos que ver. La riqueza de nuestro país creo que no es única para este grupo. Alguna vez veía yo que de otra familia de escarabajos, muchas personas estudiaban los escarabajos de regiones como la afroasiática, que tenían otra particularidad. En nuestro país, la gran diversidad, digamos, o sistemas montañosos que tenemos, nos van a proporcionar microecosistemas, que son particularmente habitados por algunas especies. Y esto nos va a dar una gran riqueza de endemismos, de tal suerte que la vegetación, que también es interesante, va a incidir en la variedad de luciérnagas. Y a través de los proyectos en que hemos, fui favorecido con apoyos de CONACYT, de la CONABIO, logré recolectar mucho material
y tratar de ubicarlo en cada sitio. De ahí que se van ubicando muchas especies endémicas que son particularmente proclives a habitar ciertas regiones. Zonas. Y es curioso porque, por ejemplo, he encontrado sitios en donde hay una gran riqueza, una gran abundancia de un prototipo de luciérnagas y a unos 50 metros no hay nada. Así, tan contrastante puede ser esto, pero es por las condiciones mismas de un microecosistema en donde es proclive la existencia y las condiciones necesarias para las luciérnagas. Está hablando de algo importantísimo. Para poder hablar de especies, para poder hablar de diversidad, sabemos hoy en día, o mejor que nunca, que es importantísimo los hábitats y su cuidado. ¿Cuáles son las características que permiten el desarrollo y la conservación de las luciérnagas? Hablando primero, en el sentido de conservación, un primer paso es conocer qué es lo que hay, ¿no? Entonces se habla mucho de conservar a las luciérnagas, pero había un sesgo, no se conocía cuántas existían en México, ¿no? Entonces, después de este trabajo que hemos llevado a cabo, en México recientemente, bueno, en los últimos 5 años fueron un poco más de 100 especies. Con la suma de estas especies, pues México se considera como el segundo sitio a nivel mundial o país con mayor diversidad de luciérnagas, no solo después de Brasil, que tiene cerca de 350. Entonces, es un primer paso, ¿no? ¿Qué queremos conservar? Pues si no conocemos lo que hay, ¿no? Entonces, ahora con el conocimiento, el descubrimiento de estas especies nos lleva a darnos cuenta que ya se sabía, ¿no? Pero más notoriamente, que podemos encontrar luciérnagas no solo en hábitats húmedos, como se pensaba, ¿no? Sino también es muy diverso en zonas semiáridas, ¿no? Okay. O zonas no tan húmedas como, les decía, un trabajo que tuvimos del norte de México. Entonces, sí, claro. Se llegaría a pensar que, o se habla muchas veces en las redes sociales, que solo se encuentran en zonas húmedas, ¿no? Entonces, las luciérnagas se encuentran prácticamente en cualquier hábitat, ¿no? Hay luciérnagas con hábitos semiacuáticos, otros muy relacionados con zonas de bosque, pero hay también en otros ecosistemas, como en selvas bajas caducifolias, donde se puede encontrar en la mitad del año es muy árido y en la otra mitad es muy húmedo. Entonces, conservar, bueno, necesitamos conocer primero cada uno de los hábitats. Cada uno de ellos y dirigirlo, ¿no? O sea, hay algunas especies que tienen pueden estar en mayor riesgo. Y por eso no generalizarlo, ¿no? Claro, es importantísimo lo que acabas de decir. Para saber qué vamos a cuidar necesitamos saber qué tenemos, porque leía también en estos artículos que muchas de las especies que han sido descritas, algunas de ellas ya están incluso en peligro de extinción o se han extinto ya. Y nos queda poco tiempo para la entrevista y me gustaría que nos hablara, doctor, después de todo este trabajo de investigación de todas estas décadas, de qué ha descubierto, cuál es la función, digamos, de las luciérnagas en los ecosistemas, en el equilibrio de nuestro planeta, por qué son importantes. Bueno, en realidad la cuestión es que también pueden ser considerados como controles biológicos. Entonces, la alimentación particularmente de organismos de piel blanda, organismos como los moluscos, anélidos, son alimento de estos organismos holempíridos. Creo que podemos encontrar que cada elemento encaja en una cadena alimentaria o alimenticia, y entonces las luciérnagas van también a tener un papel particular para poder incidir y controlar otros organismos que potencialmente pueden ser a veces considerados como plagas. Y el concepto de plaga, pues realmente podríamos señalar que es un concepto económico más que biológico. Y ese concepto de control, pues no es control mismo, pero sí en sobrepoblaciones. Claro. Van a jugar un papel para poder impedir que las cifras de flujo de energía sean rebasadas. Entonces, ahí se están realmente tratando de limitar toda la serie de cambios que va a tener una comunidad en función del tiempo y espacio. Porque también debo decir que las luciérnagas no únicamente están en la época de lluvias, sino está también en la época de secas. Entonces, esos organismos que van a servir de controles biológicos no son las mismas especies, las que habitan en época de lluvias o las que se presentan como adultos en épocas secas. Esto todo es una serie de pasos
que van a permitir un equilibrio ecológico. Claro, y es un trabajo además de investigación que no se acaba, que comenzó hace más de 3 décadas y que continúa y que quizás hoy tengan muchas más preguntas que antes. ¿Qué es lo que sigue en este proyecto que iniciaron para reconocer a las luciérnagas de México, Giovanni? Entonces, el proyecto en sí consiste en hacer un reconocimiento morfológico y tener los elementos para poderlas reconocer. Entonces, el siguiente paso del proyecto es la descripción el estudio, porque no solo es la descripción de especies, ¿no? Sino es el generar elementos para, les decía, reconocer las especies ya conocidas, o sea, sí, hacer la síntesis de la información de lo que se conoce en México. Entonces, el siguiente paso es el trabajo de las luciérnagas del sur de México, que incluye Oaxaca, Chiapas y Guerrero, siendo los estados más diversos. Y al finalizar este trabajo, lo que se tiene planeado es conjuntar un libro donde se va a sintetizar toda la información de las luciérnagas mexicanas. Todos estos artículos que se han ido publicando a lo largo de diferentes años. Y es una especie muy atractiva y esto mismo puede significar un riesgo. ¿Cuáles son algunas medidas que se deben o que debemos tomar todos con respecto al cuidado que se debe tener con estas especies, doctor? Giovanni. Una de las medidas, o cuál es la principal causa que puede llevar a la desaparición de algunas de estas especies, es la modificación del uso de suelo, la modificación de su hábitat. También se habla que puede modificar la aparición o las fuentes luminosas, pero ya también les comentaba el doctor Santiago que existen especies que no emiten luz, entonces no se verían ellas afectadas, pero uno de los principales riesgos pues es la pérdida de hábitat, ¿no? Como para gran mayoría de los seres vivos. Y en este sentido, ¿cuáles son algunas de las preguntas, de las interrogantes que siguen ahí presentes, doctor, después de tantos años de investigación? Pues desde luego, yo creo que si tratamos de trascender es decir qué es una luciérnaga, cómo está constituida, cuáles son sus partes que pueden significar diferencias entre las mismas. Ahí es donde creo que podemos incidir y tratar de transmitir tal vez ese conocimiento a las nuevas generaciones. Claro. Ese creo que es uno de los aspectos interesantes que hemos afortunadamente creo que trata de alcanzar. Y además lo están haciendo justamente a través de este trabajo que pasa de generación en generación. En este proyecto pues trabajan sí investigadores, pero también quienes fueron alumnos del doctor y pues hay mucho camino andado, pero todavía queda mucho por hacer, así es que nos toca a todos cuidar a las luciérnagas de México. Ojalá ese trabajo esté pronto publicado para que todos podamos tener mayor conocimiento y por lo tanto mayor cuidado de estas especies emblemáticas y también endémicas de distintas regiones de nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, doctor Santiago Zaragoza del Instituto de Biología de nuestra universidad y doctor Giovanni Rodríguez, académico de la FE Zaragoza, también nuestra casa de estudios. Muchas gracias y que avancen con este interesante e importante trabajo de investigación. Gracias. Gracias. Y bueno, ahora vamos con Dani Quino, quien esta tarde nos cuenta sobre la tecnología al servicio de la inclusión y nos comparte algunas herramientas que son útiles para personas con discapacidad visual. Uno de los campos en los que la tecnología para la inclusión está teniendo más peso es en la del desarrollo de dispositivos para apoyar a personas con alguna discapacidad visual. Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial se estima que aproximadamente 1.300 millones de personas viven con alguna forma de deficiencia visual. Tareas que para la mayoría son sencillas y rutinarias, para aquellos con discapacidad visual pueden resultar abrumadoras y es aquí donde entran varias herramientas a tirar paro. Una de ellas es Orion, aplicación que conocimos en el CES y que ayuda a las personas con discapacidad visual a encontrar fácilmente sus artículos perdidos. Tenemos tecnología. Orion utiliza la cámara del teléfono para que los usuarios puedan encontrar cosas en su entorno rápidamente. ¿Cómo funciona? Súper fácil. Simplemente tenemos que entrar al apartado Buscar un objeto y elegir el que estamos buscando. También permite ingresar el nombre del objeto en cuestión por texto o por voz. Si está entre los reconocibles por Orion, solo resta hacer un escaneo al lugar con la cámara del celular y en cuanto la app reconozca lo que buscamos, sonará un pip que nos indicará en dónde se encuentra.
Otra tecnología en este campo es Sing AI de Microsoft, que está diseñada para asistir a personas que sufren de ceguera parcial o temporal, quienes pueden utilizar la cámara de su celular para identificar texto, objetos y muchas otras cosas, para facilitar la comprensión de su entorno con ayuda de la inteligencia artificial. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Este asistente se encargará de narrar al usuario lo que vea y tiene la capacidad de describir escenas e incluso reconocer los rostros de amigos y familiares. Tiene una opción para expandir la información del contenido inicial para dar aún más detalles sobre lo que hay alrededor del usuario, como dónde está ubicado un objeto, por ejemplo. Lo mejor es que esto no solo funciona con la cámara encendida y un escaneo en tiempo real, ya que incluye la posibilidad de importarle fotos y describir lo que se ve en cada una. Es un cucharón de sopa del siglo XVII. También hay que mencionar a los lectores de pantalla, que estos son softwares que permiten a las personas con ceguera o con graves problemas de visión utilizar una computadora. El trabajo de un lector de pantalla es identificar e interpretar lo que se muestra en la pantalla de una compu para luego presentarlo de una forma alternativa, ya sea mediante voz o incluso con una línea braille. Hasta hace poco existían pocos lectores de pantalla, pero hoy encontramos opciones para todos los sistemas operativos, como Spico para Linux, VoiceOver para el sistema operativo de Mac o JAWS para Microsoft. ¿Tú qué opinas? ¿Qué te parecen estas recomendaciones? Superar la vida sedentaria es uno de los grandes retos de nuestros hábitos contemporáneos. Sin embargo, comenzar con algún tipo de actividad física puede implicar también algunas lesiones. Sobre este riesgo nos explica hoy UNAM Global TV. En México, casi 4 de cada 10 personas no realiza actividad física suficiente según datos del INEGI. Además, 21.6% de las mujeres de 18 años y más nunca han realizado deporte o ejercicio, mientras que en hombres fue 15.9%. No es fácil levantarse temprano todos los días para hacer un poco de ejercicio, pero la calidad de vida que van a tener vale la pena. Y aunque activarse físicamente trae beneficios a nuestro cuerpo, si no estamos habituados al ejercicio, pueden surgir daños musculares o articulares. A nivel deportivo, el 30% de las lesiones se reportan como lesiones musculares. Coloquialmente se les llaman desgarros, contracturas, rupturas musculares. Las que se ocasionan mucho en gente que no está preparada físicamente son las lesiones de tendones. Se conocen como afecciones por sobreuso y ocurren cuando se demanda un músculo que no tiene la fuerza necesaria para realizar un ejercicio. La última parte del músculo es el tendón y este se inflama y causa un dolor también importante, incapacitante. Para evitar lesiones, es importante elegir un programa de ejercicios progresivo que tenga en consideración condición física y morfología. Los videos te dicen 30 sentadillas, 20 saltos, no sé qué. No sabe la cantidad de lesiones que ocasiona esto, porque si yo soy obeso, si tengo pie plano, si no soy elástico, si nunca he hecho nada, pues no es lo mismo a alguien que sí ya tiene algún antecedente de haber hecho actividad física. El calentamiento es indispensable. Necesitamos estirar todo nuestro cuerpo, todas las articulaciones y los músculos, ya sea de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza, antes de iniciar. Es importante distinguir los dolores de lesión de los musculares. La única forma de que ese dolor desaparezca es volviendo a hacer el ejercicio. Mucha gente está dolorida y dice, no, ya no me muevo, ya no hago nada. No, ese dolor, entre más lo repita, va a ir bajando. Pero si es un dolor intenso, tengo que parar. Porque seguramente si un dolor es intenso, es que me estoy lesionando de más. Siempre el dolor debe de ser la pauta. La Organización Mundial de la Salud recomienda en adultos realizar de 150 a 300 minutos de actividad moderada o vigorosa por semana. En el caso de niños, niñas y adolescentes, un promedio de 60 minutos al día. Siempre es un buen momento para iniciar un programa de ejercicio. Siempre, y a cualquier edad también.
Y con esta información terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, aparecen en este momento en nuestra pantalla para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y los invitamos, por supuesto, a que nos acompañen mañana a 2:30 de la tarde aquí en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.